Educación bilingüe, equipo 3. 8 integrantes. Sofía, Angélica, Mariana, Erika, Luis Fernando, Juana María, Hansel y Salvador. Propuesta de educación bilingüe que ha habido en México. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se difundió el 30 de mayo del 2021 en el Diario de la Federación. En esta página puedes encontrar mayor información. En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el apartado de Educación, se revisaron los artículos del 7 al 12, pero no son claros, son muy confusos. ¿Cómo está el proceso educativo? La enseñanza del sistema braille y la lengua de señas mexicana en la educación pública y privada, fomentando la distribución de libros de texto gratuitos, la inclusión de sordos y alumnos con discapacidad. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordohablante, al sordo señante o semilingüe la comunicación de forma escrita. Diseñar procesos de certificación para intérpretes y difundir el español y la lengua de señas mexicana de manera conjunta. Propuestas de educación bilingüe en México. Ahora presentaré 3 propuestas de México. En el estado de Jalisco, en la Ley General para la Inclusión, menciona que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, sin alguna discriminación. ¿Qué necesitan hacer las personas? Tener intérpretes profesionales y enseñar a todos la lengua de señas mexicana y español, para que los sordos adquieran la lengua de señas y la lectura y escritura. En Guadalajara, la ley estatal impulsa la inclusión de personas con discapacidad en el artículo 4. El estado de Aguascalientes, el artículo seleccionado de la Ley de Educación, menciona el acceso a la adquisición y aprendizaje de la lengua de señas mexicana y el español para las personas sordas. En el estado de Quintana Roo, encontramos estas fracciones del artículo de la ley. Juntas mencionan la accesibilidad de la educación bilingüe, 2 idiomas, es decir, la lengua de señas mexicana y el español. Actualmente, en 17 estados, investigamos y seleccionamos algunos artículos que hablan de inclusión como derecho. En el 2012 se inició un proceso. Se creó este libro, el cual brinda orientaciones para las personas sordas. Han pasado 9 años desde la creación de las orientaciones. ¿Por qué son las mismas orientaciones actualmente?
Si son orientaciones de hace muchos años, esas opiniones ayudaban, pero muchas veces se ignoraban. Lo puedes conseguir en la Secretaría de Educación Pública. El libro solo tiene orientaciones para sordos. ¿Cuáles son los retos y las metas a futuro de la educación bilingüe en México? Los retos y barreras de la comunidad sorda en toda la República Mexicana es que no hay acuerdos, existen problemas, no hay información clara para defender la educación bilingüe. La ley no es 100% clara respecto a la educación bilingüe. Aún persiste confusión en algunos estados de la República Mexicana sobre cuál es la importancia de la educación bilingüe y cómo enseñar. No hay en la ley algo sobre el derecho lingüístico de la comunidad de sordos. Ese es un problema nacional. Y algo para poder superarnos es el derecho lingüístico en la defensa de nuestra comunidad sorda. Es difícil. No hay leyes sobre el derecho lingüístico, entonces el reto es la educación bilingüe. El problema es que hay confusión en las escuelas, no hay claridad ni información sobre metodología, cómo enseñar. Los niños sordos a veces sienten o piensan que el español es más importante, que es primero y ya. Aún existe confusión. Cuando nace un hijo sordo, los padres cuestionan cómo van a ser. Hay información, pero siempre con un enfoque médico, lo que significa que es muy importante la oralización, el auxiliar auditivo, el implante coclear como si fuera oyente, porque los padres quieren un hijo oyente, pero no hay claridad en la información. Hay una mala información. Aún hay errores. Las metas por alcanzar son aquellos acuerdos de nuestra comunidad sorda, para que podamos generar una propuesta de educación bilingüe que pueda estar en la ley. La ley requiere reformas. Estas correcciones para mejorar con cambios en donde ya podamos mejorar la educación, que sea bilingüe para las escuelas y que los sordos comprendan de manera clara y puedan superarse. La ley es la única que puede salvar el derecho lingüístico de la comunidad sorda, lo que significa nuestra lengua, la lengua de señas mexicana, que puede ayudarnos para lograr independencia. Con nuevas escuelas, deporte y diferentes temas, el trabajo. Es muy importante el derecho lingüístico para defender a las escuelas y que pueda haber educación bilingüe y defender a los niños sordos. Ya en lo referente al derecho lingüístico, las personas sordas debemos movilizarnos con maestros, intérpretes profesionales y diferentes temáticas para que pueda haber una metodología clara. Quiero la igualdad y superación para todos los niños sordos de México, que puedan alcanzar sus metas y sueños, al igual que los oyentes. Los padres conocen y descubren la cultura, nuestro idioma, la lengua de señas mexicana, que los papás se apropien de esta cultura y puedan aceptar a su hijo sordo, comunicarse con él en lengua de señas y compartir, poder estar mejor y con más beneficios. Esa fue nuestra explicación. Muchas gracias por su atención. Nosotros somos el equipo 3 de Educación Bilingüe.